La región metropolitana Laja-Bajío se extiende de este a oeste por el eje carretero federal 45 y de norte a sur por la carretera federal 51. De Comonfort a Tarimoro hay una longitud de 47 kilómetros y de Villagrana a Paseo poco menos de 40 kilómetros. La zona cubre en total una superficie de 3.069 kilómetros cuadrados y en su conjunto alberga poco más de 1 millón de habitantes. De las 1.106 localidades, el 2% se consideran urbanas con más de 11.000 habitantes. Entre todos los municipios de la zona se considera que hay una integración funcional y existe conurbación física entre Celaya y los municipios de Cortázar y Villagrán. La mayoría de la población económicamente activa se ocupa en los sectores secundario y terciario, y hay un cierto grado de especialización. Por ejemplo, Celaya y Cortázar se dedican mayoritariamente a actividades terciarias, Juventino Rosas a agrícolas, mientras que en Villagrán y a Paseo hay un dinámico desarrollo industrial con un enorme potencial de crecimiento. Pero al mismo tiempo se registra rezago educativo, analfabetismo, contaminación, pobreza y se requiere una mayor cobertura en salud, mejor impulso a la investigación e innovación tecnológica, entre otros rubros. El proyecto de metropolización Laja-Bajío busca resolver en gran medida estos problemas. Este proyecto se inició en noviembre de 2015 y de febrero a agosto de 2016 se realizaron foros de análisis y mesas de expertos para que con los conocimientos generados se pudiera trazar un plan integral que abordara los aspectos relevantes en el desarrollo económico y social de la zona metropolitana Laja-Bajío. El objetivo del proyecto fue analizar un conjunto complejo de problemas de manera sistemática y buscar la factibilidad de integración de la región por medio de estudios sobre problemáticas, proyectos y propuestas conjuntas para impulsar la sinergia en la atención a las prioridades sociales, culturales y económicas. Y este libro es pura creación de material nuevo, porque fue al campo directamente. Realizó todo este programa tan ambicioso de foros que se desarrolló durante todo el año. Consultó realmente a los participantes, 700 personas aportaron sus opiniones, personas representativas de muchos sectores de la comunidad. Y entonces el material es fresco, nuevo y agrega realmente al debate y es muy útil para la formación de política pública, la toma de decisiones. Como decía el amigo anteriormente, es muy importante conocer todo esto para poder tener un plan como el que está planteado aquí, un plan para la región, para la metropolización de la región Laja-Bajío. Inicia principalmente una inquietud al interior del Consejo Empresarial de Celaya en los años 2013-2014. Veíamos con preocupación la conformación de un fondo metropolitano que año con año se aporta a aquellas zonas metropolitanas declaradas y reconocidas como tal, ya sea por el gobierno del Estado o el gobierno federal, en donde se aplican recursos federales para la generación de infraestructura principalmente en estas zonas metropolitanas. Al revisar la aplicación de estos recursos federales para la generación de este fondo metropolitano, pues a Celaya le correspondía, cuando se hace este primer reconocimiento, pesos más, pesos menos, 9 millones de pesos. La preocupación principal fue el criterio de asignación de esos recursos. Entonces la inquietud de origen fue una inquietud de carácter económico. Para aplicación de recursos federales, generación de infraestructura. Con varias reuniones que tuvimos con funcionarios federales, con diputados federales,
preguntábamos cuál era el criterio para determinar estos fondos. La sorpresa fue que el criterio para que se incrementara el fondo de zonas metropolitanas fue el índice de inflación. Entonces a Celaya, la zona metropolitana primeramente denominada y reconocida desde el punto de vista presupuesto federal, pues le tocaba exclusivamente incrementar un 4% de un ejercicio a otro. En el contexto de la zona metropolitana, que originalmente se denominó Zona Metropolitana Celaya, la Federación reconocía la composición de 3 municipios que es esta zona metropolitana de Celaya. El municipio de Celaya, el municipio de Comonfort y el municipio de Villagrán. Este fue el origen de la inquietud que se planteó por parte del Consejo Empresarial. Celaya, Comonfort, Villagrán, Cortázar, Jaral de Progreso, que está retirado, Tarimoro, Apacio el Alto, Apacio el Grande y Celaya. ¿Qué se logró con las primeras acciones que se llevaron a cabo? Primero, que se le denominara Zona Metropolitana Laja Bajío. Ese fue un punto de coincidencia importante para los criterios de asignación de recursos federales. Y ahora ya se denomina Zona Metropolitana Laja Bajío. Siguen los 3 municipios contra los 9 municipios del decreto gubernativo del Estado. Y bueno, pues lo que sigue ahora es pugnar porque se haga el reconocimiento federal de los 9 municipios. En el Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios sí se establece ya la existencia precisamente de zonas metropolitanas, del Consejo Metropolitano, su conformación, cómo llevar a cabo los acuerdos al interior de estas zonas metropolitanas ya reconocidas. El marco legal sí nos ayudó. Yo creo que hoy por hoy, y con agrado también vimos por la última ley de asentamientos humanos en donde el tema de las zonas metropolitanas lo toman con especial cuidado y se prevé una forma de organización con marco jurídico correcto desde el punto de vista político. Se ve desde mi punto de vista así mayores elementos para darle preponderancia al desarrollo de zonas metropolitanas en el país. Pues pedimos al consorcio educativo, conformado por instituciones público-privadas aquí en el municipio, nos apoyaran para hacer, primero, un análisis, y segundo, establecer una metodología que nos llevara pues, a conclusiones que ahora, afortunadamente, a través de este documento obtenemos, de identidad social, cultural, económica, de movilidad, problemas mucho más allá del económico que estábamos buscando a través de ese fondo metropolitano. Esas instituciones están constituidas por la Universidad de Guanajuato, está constituida por el Tecnológico de Celaya, está constituida por la Universidad Latina, por el IECA, y bueno, en algún momento dado también entró el Roque como parte del sistema de institutos tecnológicos. Para hablar de soluciones a nivel metropolitano, nosotros pensamos hacerlo en 2 formas. Una primer parte, identificar cuál es la problemática local, pero luego identificar cuál es la solución que podíamos dar regional. Estaban actores políticos, líderes, estaban gente que representa a las sociedades de liderazgo, a veces no políticos, sino meramente social, inclusive empresarios. Entonces, ¿cómo hacer para que las opiniones pudieran ser tomadas todas en cuenta? Empezamos primero por una parte que le llamamos diálogo estructurado, una metodología que implementamos en 3 tiempos. Se habla de un futuro deseado, cómo me gustaría que las cosas fueran en determinado tema. El primer tema, por ejemplo, economía para las personas, empleo. ¿Cómo me gustaría que se resolviera o cómo me gustaría que fuera el manejo del empleo? ¿Cómo me gustaría que fueran las oportunidades laborales? Después de ahí, ¿cuál es la problemática actual que estoy identificando como para poder encontrar una brecha entre lo que yo quiero y lo que realmente está pasando en este momento en el contexto metropolitano? Y finalmente cerramos con una metodología de solución. ¿Cuál es la solución regional? Esto lo estuvimos haciendo a través de 5 mesas, voy a utilizar un poco mi acordeón: economía para las personas, calidad de vida, educación para la vida, Estado de Derecho y buen gobierno. Cada una de estas mesas se fue haciendo de manera itinerante, como bien lo apuntaban antes, en la Paseo el Grande, la primera, Jaral del Progreso después, Cortázar, Tarimoro y cerramos en Comonfort.
Una vez que tenemos toda esta opinión, toda esta forma en donde dije se hablan en 3 tiempos, primero hablamos, como dije antes, el futuro deseado, la problemática y la solución. Después se pasa por una metodología de peso de las ideas, en donde no queremos tomar nada más la idea del que tuvo más ímpetu en decirlo, o no queremos tomar la subjetividad de un juez que esté evaluando desde su marco de referencia, que puede ser lo más importante. Tratamos de hacerlo de la manera más objetiva a través de una calificación de la opinión que se va ponderando. Pudimos involucrar actores sociales en casi 800 personas, en los cinco ejes, en las diferentes mesas de trabajo, con los expertos. Pudimos involucrar a más de 60 profesores, alumnos, y entre 15 y 20 maestros. Y en las mesas participaron distintos actores sociales, gente que tenía que ver con el tema. Entonces, una parte fue académicos, pero fue ciudadanos, y fueron regidores, los mismos presidentes municipales participaron, las gentes responsables de los sectores económicos, empresarios y ciudadanía, ¿no? Para platicar, por ejemplo, de seguridad y demás. La matriz de impactos cruzados no la inventamos nosotros, afortunadamente nos la compartió el CEPAL. Y la CEPAL nos permitió, nos las dio como una estrategia que nos permite, ante miles de programas y ante miles de problemáticas, ir ponderando lo que es lo más importante. Por eso, el ejercicio principal de la matriz de impactos cruzados es la ponderación de qué es lo fundamental, y a partir de lo que es fundamental, la prospectiva, ¿no? Matriz de impacto cruzado se citan ahora sí a expertos fuertemente reconocidos por la academia, por su desempeño laboral, por su desempeño o su posicionamiento empresarial en cualquiera de los temas en las 5 áreas que dije antes. Esos 5 temas entonces pasan por una matriz en donde se mide el impacto cruzado en cuanto a la dependencia y en cuanto a la relación que tienen las cosas. La gente calificaba los temas más importantes. Alguien exponía y señalaba y los demás calificaban. Entonces, a través de tarjetas se iban exponiendo las distintas problemáticas, y a la vez se iba ponderando cada de las distintas problemáticas. Pudimos ir ponderando las relaciones que había entre una variable y otra, entre un problema y otro. Entonces eso le da mucha precisión a la articulación. ¿Qué es más importante de esto? ¿Qué es menos importante de esto? ¿Cómo podrías decir que esto está relacionado con esto? Y de ahí nosotros concluimos en una solución en escenarios, en el escenario más probable, el escenario menos probable y el escenario hasta 3er grado. Se califican todas estas opciones y entonces decimos lo más probable que puede ocurrir. Hacemos combinaciones tomadas 3 a la vez y nos dan 81 escenarios posibles, y esos 81 consideramos los 3 primeros, los que tienen mayor ponderación, para decir este es el escenario más probable que ocurra, y ante esa situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Todo se parte con el manejo de datos cualitativos, porque es información verbal, reporte verbal. Y esto, ¿cómo lo traduces desde una hoja de Excel a un dato, a un número? Y después de la hoja de Excel, ¿cómo lo pones en un alfanumérico o alguna cuestión logística para la plataforma? Un algoritmo. Un concepto lo puedes convertir en una variable. Y esa variable la puedes cuantificar por el número de veces que los participantes de una mesa lo repiten o lo realizan. Entonces, es una hermenéutica y relación que hace el recabar la información cualitativa y después pasarla a una cuestión cuantitativa, y después de eso a una plataforma, y llegas ya con los expertos y ya les dices, estas son las 4 variables, y sobre de estas vamos a crear los 3 escenarios, y ya por la expertise de cada uno de ellos en relación a la economía o en relación a la calidad de vida o al buen gobierno o al Estado de Derecho, ellos pueden hacerte una proyección de qué sucede si en 10 años no revertimos las tendencias.
tenemos un desarrollo web, un desarrollo digital, en donde se recogen las opiniones en tiempo real. Tú puedes desde una computadora estar viendo un tema que te están desarrollando y diciendo cuál es la problemática que identifico, cuál es la solución, pero todo se hace a través de un desarrollo tecnológico. Esa primera herramienta digital, reitero, es un desarrollo digital del consorcio educativo, que lo hicimos a través de estar checando la metodología. Posterior a esto, ahora sí se hace en una herramienta parecida a una hoja de cálculo, se meten los valores, se califican, se sacan las relaciones, se sacan las dependencias uno con otro, se saca el impacto. El involucramiento de nuestros profesores, compañeros de trabajo de la Universidad de Guanajuato y en las otras instituciones fue muy importante, porque sin ningún, ahora sí que beneficio extra más que el de participar y el de tomar suyo este gran proyecto de la metropolización, se ofrecieron para ser moderadores de mesa en estas grandes jornadas que ya mencionábamos en los diferentes municipios de los ejes temáticos, y también a nuestros alumnos de la Universidad Latina, del Tecnológico, de la Politécnica y de la Universidad de Guanajuato, que en una buena, gran cantidad de ellos, también con ese gran espíritu de servicio y espíritu social, se involucraron y se capacitaron y se autocapacitaron para ser operadores en las mesas y poder recolectar la información, poderla meter al sistema, hacer la síntesis y ya proporcionárnosla a los profesores que éramos los coordinadores de este proceso. Se hizo una plenaria en el mes de octubre del 2015, si mal no recuerdo, las fechas, o no, ya fue en 2016, ¿verdad? La plenaria. Participaron los 9 alcaldes, invitamos a diputados federales, senadores, al gobierno del Estado. El gobierno del Estado estuvo representado por el director del Instituto de Planeación a nivel estatal. Una buena convocatoria y un buen resultado de esa primer plenaria. En esa plenaria, en el mes de febrero del 2016, se expone pretensiones, metodología y bueno, aceptaron todos sumarse. En cada una de las mesas de trabajo, los propios alcaldes de los 9 municipios nos ayudan a hacer convocatoria. Fue bien importante la participación de INEGI, como bien lo señalaron los doctores, en la generación de información que, con una advertencia clara por parte del doctor Dueñas, producto de ese Intercensal 2015, por primera ocasión hace un planteamiento concreto, tomando los datos de la zona metropolitana de Laja Bajío de sus 9 municipios, nos la presenta clasificada para poder tener mejor idea de lo que estábamos hablando en las mesas. El doctor Jorge Humberto Dueñas Acuña, con su equipo, presentaba la información pertinente. Entonces, si estábamos viendo las cuestiones económicas, nos presentaba; si estábamos viendo cuestiones sociales, nos presentaba la información. La invitación fue a involucrarnos bajo un compromiso social y una conciencia que tenemos como académicos investigadores, y así lo asumimos. Realmente los recursos que se aportaron fueron administrados desde el Consejo Coordinador Empresarial, pero creo que fue más bien mínimo, papelería y el tiempo profesional de los gerentes y de los otros involucrados. En los escenarios, en los regionales también, cada municipio asumió los costos. También tuvimos un resultado adicional muy grato, que es un libro de referencia para explicar una metodología de prospectiva, en la cual es totalmente incluyente, que privilegia el diálogo. Una metodología con sustento científico que a través de la matriz de impactos cruzados puede decirnos de manera objetiva en dónde están esas relaciones, en dónde están esas dependencias entre los hallazgos que tuvimos. Y tenemos entonces un libro de referencia para futuras investigaciones. Sino que nos comprometió a poner un documento sensible, sencillo, con datos muy accesibles, que pudiera leer nuestros alumnos desde las aulas, los profesores, los políticos, y sobre todo que pudieran encontrar esa gestión social. Pues un logro importantísimo es este documento, un trabajo de investigación
impecable, metodológicamente hablando, con resultados claros, precisos. Que lo que nosotros queríamos al final de cuentas era como dar opiniones al sector empresarial, qué puede suceder ante ese escenario. Ante el escenario más probable, el menos probable, el escenario optimista, el escenario pesimista, el escenario realista, ¿qué es lo que va a ocurrir? Darle estas opiniones al sector empresarial, pero también darle a los nuevos alcaldes, a los 9 alcaldes que forman parte de esta zona que nosotros identificamos como metropolitana, más allá de las condiciones que la propia ley marca y que bien apuntaban, no nada más por el número de habitantes, no nada más por la distancia geográfica entre ellos, sino por la relación que tienen. Entonces queríamos dar soluciones o dar propuestas, no soluciones, ideas al empresariado, a los 9 alcaldes y también a quienes constituyen la toma de decisiones centrales en el proyecto de metropolización. Nuestro interés como grupo académico investigador era esto. Un logro importantísimo, pues sentar o llevar a cabo un proceso de participación social con la triple hélice, en donde se sientan en una mesa primero a planear, a discutir, a comentar, idear, sector privado, sector empresarial, el sector educativo, el sector gobierno. Nos sentamos en una mesa para planear todo lo que se llevó a cabo durante esos 8 meses aproximadamente de trabajos ya. Es que en la actualidad se siguen reuniendo los 9 alcaldes de la región Laja-Bajío para planear, para comentar, para exponer problemática. Situación que no se estaba dando de manera regular con anterioridad a este ejercicio. Nuestros alumnos aprendieron de esto, siguen aprendiendo, nuestros profesores se siguen involucrando y nos siguen preguntando qué sigue, o sea, a dónde van, qué más se va a hacer, ¿Qué ha pasado con las estrategias, con las acciones que se propusieron? Yo te puedo decir en general que estamos entre escenarios pesimistas y escenarios que va a suceder lo mismo, ¿sí? Entonces, no tenemos escenarios muy optimistas plasmados aquí por los expertos. Entonces, eso es lo que hace poner una bandera roja y decir, oigan, acuérdense que aquí hablamos de que si esto no lo revertimos, no se interviene, entonces iremos a esta zona metropolitana hacia una precariedad total. Y el trabajo de prospectiva nos hizo no solamente visualizar, sino también tener la amarga situación, sobre todo por los escenarios de pesimismo, de que si nosotros no atendemos responsablemente determinadas problemáticas, por ejemplo, pobreza, esto puede multiplicarse exponencialmente. El esfuerzo que requieren los municipios no es suficiente. Entonces se requiere de cruzadas, se requiere de frentes, se requiere de actores colectivos que trabajen en sinergia, que permitan ir modificando, reestructurando, refuncionalizando, ponderando las cuestiones principales. Fundamental, un programa regional de desarrollo, tomando como punto de partida el ejemplo de lo que sucedió en Silao con la instalación de General Motors. Ese es uno de los pendientes y creo que a corto plazo tendrá que replantearse en el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, para obtener cuanto antes un programa regional de desarrollo, donde implique aspectos de planeación de todos los rubros. ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a aplicar estas acciones? ¿Cómo vamos a bajar recursos para que se hagan intervenciones específicas y estratégicas? ¿Cómo vamos a ser creativos para atender convocatorias en el área educativa, para atender convocatorias a nivel internacional de fundaciones, por ejemplo, que canalizan recursos para estos problemas específicos de desarrollo social? ¿Cómo vamos a atender convocatorias del CONACYT, por ejemplo, para consolidar, por ejemplo, esta metodología y que se pueda multiplicar y hacerla social? Con ese Fondo Metropolitano Federal, estamos proponiendo a través del Consejo Económico Empresarial la creación de un Fondo Metropolitano Estatal. Y sabemos que los recursos pueden ser obtenidos a través del impuesto cedular,
y el impuesto sobre nómina que se generó específicamente, precisamente, para llevar a cabo recursos que provienen del empresariado. El patrón los aporta, no es retención al trabajador, son recursos que el empleador aporta directamente como impuestos estatales al estado de Guanajuato. El CONACYT tiene un rubro que es atender científicamente problemas nacionales. Entonces, en enero del 2017 le hicimos la propuesta al CONACYT de que teníamos este proyecto y que queríamos seguir avanzando en el rubro científico y académico. Es decir, generar, en este caso, por ejemplo, sistemas como la plataforma, consolidarla, como por ejemplo lo que el INEGI está realizando actualmente y que nos está compartiendo, que es a través de las cartografías y la georreferenciación y los AGEPS, poderlos también tener desde una institución educativa como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Latina, esta tecnología, y que pueda servir para educar a las próximas generaciones, los próximos científicos, y que sigan trabajando en colaboración con esta tercera hélice. Entonces, nuestra aspiración prospectiva es que esto se convierta como un referente académico, científico para otras regiones de México, que pueda ser replicado, que pueda ser reutilizada la metodología y la tecnología, pero para eso necesitamos el apoyo del CONACYT a través de estas bolsas que les comento y que nos ha preautorizado. Ya me acaba de notificar la semana pasada el CONACYT que esta propuesta que le hicimos del trabajo que desarrollamos en triple hélice, de los resultados que tuvimos y que queremos en un futuro esto sistematizarlo con el apoyo de los diferentes actores y esos recursos sea para sistematizar esta metodología y esta infraestructura. Y como decía el doctor Ramón, aquí nosotros nada más pusimos ejemplos de cómo, también de una matriz de acciones, estrategias y actores, podemos involucrarnos. Y ahora me involucro yo, la academia, porque la academia no podemos estar fuera de esto. Los empresarios tampoco, el gobierno, los políticos, los ciudadanos. Y entonces en esta tetrahélice tenemos que estar involucrados para revertir esta tendencia. Si no lo hacemos en los próximos 10 años, esto, con el gran explosión demográfica que va a tener a Paseo el Grande y la gran contaminación que se va a generar por la industria metalmecánica en esta zona, pues estaríamos hablando de una situación caótica y de una gran precariedad social. Se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, no estamos indefensos frente a la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Deben ser hechas en varios niveles. Deben ser hechas a nivel de las instituciones académicas. No hay ninguna razón por la que... Hay todas las razones para las que las universidades se metan a fondo en el campo social y generen innovación tecnológica para Guanajuato. Y este libro que estamos presentando es parte de eso, porque es aportar información estratégica para el proceso de metropolización que ustedes están apostando.